La doctrina LLDM Nueva Era enseña herejías y blasfemias. Todo el mundo es testigo de cómo los miembros LLDM alimentan sus almas todos los días con discursos de odio, herejías y blasfemias. En sus cultos los programan para creer que Naasón es igual a Cristo. Está a su misma altura, y aún más arriba de Cristo. Cristo era la alegría de Dios, sin embargo hoy Naasón es la alegría de Dios. Para los asistentes a los cultos LLDM, Naasón es mayor que Cristo. Le decían a Cristo que bajara de la cruz, que descendiera y se salvara a sí mismo. ¿Podía hacerlo? Dice, se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo. Él podía llamar legiones de ángeles. Lo que él hacía, complacía a su Padre. Este es mi Hijo amado, en quien tengo todo mi contentamiento. O sea, era la alegría de Dios. Es la alegría de Dios. El Señor lo que hacía, sanar, cuidar, orar, todo era alabado por su Padre. El siervo de Dios es un hombre poderoso. ¿Y por qué no sale de la cárcel siempre? Bueno, es que ellos son dirigidos por Dios. Entonces, un hombre dirigido por Dios va a actuar hasta que Dios le diga. Cuando Él le diga, cuando Él le ordena, entonces, ¿verdad? Son hombres poderosos. Dios bendiga a su siervo donde él esté, en el nombre del Señor. Voy a dar lectura a Hechos 17:5. Y vamos a... La cúpula LLDM manipula y engaña a sus fieles, diciéndoles que Naasón, el depredador confeso, puede salir en cualquier momento pues tiene el poder para hacerlo, es tan poderoso que puede salir en el momento que él quiera. Pero el depredador confeso, es tan humilde que solo está esperando a que Dios se lo ordene. El siervo de Dios es un hombre poderoso. ¿Y por qué no sale de la cárcel siempre? Bueno, es que ellos son dirigidos por Dios. Entonces, un hombre dirigido por Dios va a actuar hasta que Dios le diga. Cuando Él le diga, cuando Él le ordena, entonces, ¿verdad? Son hombres poderosos. Dios bendiga a su siervo donde él esté, en el nombre del Señor. El siervo de Dios es un hombre poderoso. ¿Y por qué no sale de la cárcel siempre? Bueno, es que ellos son dirigidos por Dios. Entonces, un hombre dirigido por Dios va a actuar hasta que Dios le diga. Cuando Él le diga, cuando Él le ordena, entonces, ¿verdad? Son hombres poderosos. Dios bendiga a su siervo donde él esté, en el nombre del Señor. Esas enseñanzas constituyen una triste y miserable burla, pues por un lado saquean a la Iglesia pidiéndoles y exigiéndoles dinero para las necesidades del apóstol. Es decir, sus juicios, abogados y todo lo que esto implica. Y por otro lado les dicen que puede salir en cualquier momento, solo basta que él lo quiera hacer. Lo sorprendente es que los adictos a la falsa elección, ya no usan su cerebro, y no se dan cuenta de que son explotados y aún se burlan de ellos en su cara. Si Naasón es tan poderoso, entonces ¿para qué contrata a los abogados más caros para que traten de sacarlo? Si puede salir cuando él quiera, entonces ¿para qué gastar tanto dinero de los miembros que son tan pobres? Si puede salir en el momento que él quiera, entonces ¿para qué tanta oración, tanto gasto, tanta explotación, y tanto abuso? ¿Verdad? Son hombres poderosos. Dios bendiga a su siervo donde él esté, en el nombre del Señor. Que si tu hermano tiene ese poder, sí lo tengo. Y yo puedo decirle al muerto, levántate. Yo puedo decirle al ciego, ve. Y yo le puedo decir al paralítico, camina. Pero yo no vengo a salvarle a carne. No vengo a salvarle a carne. A mí Cristo no me vino a salvar la carne. A mí Cristo me vino a salvar tu alma. El siervo de Dios es un hombre poderoso. ¿Y por qué no sale de la cárcel siempre? Bueno,
es que ellos son dirigidos por Dios. Entonces, un hombre dirigido por Dios va a actuar hasta que Dios le diga. Cuando Él le diga, cuando Él le ordena, entonces... ¿Qué tan grave es el daño y el control mental que ejerce la cúpula sobre esta gente, que no se dan cuenta que se burlan y se carcajean de ellos en su propia cara? El siervo de Dios es un hombre de poder. ¿Y por qué no sale de la cárcel siempre? Bueno, es que ellos son dirigidos por Dios. Entonces, un hombre dirigido por Dios va a actuar hasta que Dios le diga. Cuando Él le diga, cuando Él le ordena, entonces... No culpable. Lo hizo durante una audiencia en una corte de Los Ángeles. Es que ellos son dirigidos por Dios. Entonces, un hombre dirigido por Dios va a actuar hasta que Dios le diga. Cuando Él le diga, cuando Él le ordena, entonces... No olvidemos que todos los niños LLDM están expuestos a este discurso de odio, la manipulación y control mental. Y que son sus padres quienes los llevan para ser inducidos, manipulados y programados para adorar y obedecer a la cúpula desde su infancia. De esta manera, al crecer ya no se atreverán a pensar ni ver nada, que pueda despertarlos y liberarlos de este control mental. Biblia, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Trabajen por traer a sus hijos a la iglesia. Trabajen por traer a sus hijos a la iglesia. Trabajen por traer a sus hijos a la iglesia. ¿Qué opinas de la forma en que explotan a la gente pobre y luego se burlan de ellos en su cara? El siervo de Dios es un hombre de poder. ¿Y por qué no sale de la cárcel siempre? Es que ellos son dirigidos por Dios. Entonces, un hombre dirigido por Dios va a actuar hasta que Dios le diga. Cuando Él le diga, cuando Él le ordena, entonces... Va a actuar hasta que Dios le diga. Cuando Él le diga, cuando Él le ordena, entonces... Va a actuar hasta que Dios le diga. Cuando Él le diga, cuando Él le ordena, entonces... Va a actuar hasta que Dios le diga. 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 Va a actuar hasta que Dios le diga.